Vamos a leer La Isla del Tesoro. ¡Vamos a ti! Tío Gordo, ¿Qué quieres? les prometí a mis pequeños teens que íbamos a leer La Isla del Tesoro. Ya, de menos minutos. Bien, Benjamín, empezamos con la lectura del libro La Isla del Tesoro. y este libro lo escribió. Robert Louis Stevenson. Muy bien, ya son 2 libros que estamos leyendo de Robert Louis Stevenson y vamos a dar inicio con la historia. ¿Correcto? Muy bien. Esta historia comienza en una taberna y el personaje principal es Jim Hawkins, es un niño, y los cuales sus papás son los dueños de la taberna, ¿no? Entonces, este niño se da con la sorpresa de que un día llega a la taberna el capitán, un capitán de un navío. Y este capitán era un ser muy extraño, ocultaba bastantes secretos. Y dentro de estos secretos, él tenía un cofre. Y dentro del cofre tenía muchas cosas. Pero dentro de esas cosas, él le dijo al pequeño Jim que contaba con un mapa. ¿Ya? Entonces le dice al pequeño Jim, le dice: cuando veas a una persona con una sola pierna o una pierna de palo, tienes que avisarme. Entonces, así transcurren los días hasta que llega un pirata llamado Perro Negro. Entonces, Perro Negro le tiende una trampa, engañando a Jim, ¿no? Le tiene una trampa al capitán. Y entonces, el capitán llega y Jim y Perro Negro están escondidos y le dan una sorpresa al capitán. Entonces, de esa sorpresa que le dan al capitán, luego el capitán reniega mucho y se enferma. Mira la foto, ahí está el doctor que lo está curando. Entonces, le tienen que quitar un poco de sangre. Entonces, el capitán está descansando, ¿no? Y espera, pues, no, por su vida, ¿no? A ver qué pasa con él. Y entonces, el capitán le relata la historia a Jim. Le dice que él tiene que cuidar y que le tiene que avisar si llega otro pirata a buscarlo, ¿no? Entonces le empieza así a relatar esas historias y hasta que llega este pirata. ¿Ves que este pirata es un ciego? No puede ver, mira, ¿ves? Tiene los ojos tapados, ¿no? Y entonces le dice a Jim dónde se encuentra el capitán. Entonces van en busca del capitán y ven que el capitán ya estaba muerto. Entonces Perro Negro decide que va a regresar otro día y la mamá de Jim y el pequeño Jim van y ven al capitán que ya estaba muerto. Y entonces deciden, al ver que ya estaba muerto, pues el huésped de la taberna, deciden revisar todas las cosas que tienen en el baúl. Mira, aquí está el baúl. Deciden revisar las cosas que tienen en el baúl y se dan cuenta de que se dan con la sorpresa del mapa, ¿no? Entonces encuentran el mapa del tesoro. Entonces, ellos deciden irse de la taberna porque sabían que Perro Negro y el pirata ciego iban a regresar, iban a retornar a buscarlos. Entonces se escapan de la taberna por la noche y deciden ir al pueblo más cercano. Y en ese transcurso escuchan unos caballos y se esconden. Y también escuchan que alguien está tratando de ingresar a la taberna. A lo lejos escuchan que alguien está tratando de ingresar a la taberna. Y empiezan a destrozar toda la taberna, mira. Dejan todas las cosas tiradas, todas las cosas regadas. ¿Por qué? Porque los piratas estaban buscando el cofre de el capitán. Y entonces llegan los hombres a caballo y matan al pirata ciego. Mira, el caballo lo pisa al pirata ciego. Matan y los demás huyen. Huyen sin poder encontrar lo que estaban buscando, que era el cofre del capitán. ¿Ya? Y entonces, Jim, al ver los documentos que guardaba el capitán, decide contárselo al médico del pueblo, ¿no? Y a una persona más que está aquí, al señor de pelo largo. ¿Ya? Decide contarle todos y ellos deciden que van a buscar una embarcación. Y al buscar la embarcación, deciden que van a llegar a la isla donde estaba. Y la isla se llama la Isla de la Calavera. Como de la película de King Kong. Sí, la Isla de la Calavera, así se llama. Y entonces se van al pueblo de Bristol, viajan al pueblo de Bristol donde consiguen un barco, un navío.
Y ahí, en Bristol, consiguen a un cocinero. Este cocinero se llamaba John Silver el Largo y también era un pirata y no tenía una pierna. Pero él era el cocinero y entonces él les ayuda a reclutar a todos los demás, a todas las demás personas que iban a ir en la embarcación, ¿no? A todas las demás personas. Y John Silver se hace muy amigo de Jim y le empieza a contar historias y canciones que cantaban los piratas. Un día ya, para zarpar, deciden conversar. Ahí está el doctor, Jim, John Silver, ¿no? Que les empieza a hablar de todas las cosas, ¿no? que van a llegar y van a encontrar, ¿no? Pero John Silver no sabía que iban en busca, supuestamente no sabían que iban en busca del tesoro. No sabía. Y entonces, cuando ya estaban navegando, el pequeño Jim sospechaba algo y se esconde en un barril de manzanas. Se esconde así y escucha toda la conversación, ¿no ve? Mira, esta parte se llama una revelación asombrosa. Y estaban conversando el cojo, John Silver el Largo, su lorito, el Capitán Flynn, y dos piratas más, y Jim estaba oculto en este barril. Y escuchan la idea que habían tramado. ¿Cuál era la idea? Que ellos iban a esperar a sacar todo el tesoro de la isla y cuando estén de regreso iban a matar a Jim y al doctor y a los demás tripulantes y solamente los piratas se iban a quedar con el tesoro. Entonces Jim escucha todo esto y decide contárselo al doctor. Muy bien. Y al contarle la historia al doctor y a los demás tripulantes, ¿no? Que habían en la que no eran piratas, ellos decidieron tomar medidas. Por eso este capítulo se toman medidas contra lo que pensaban hacer los piratas, matarlos y quedarse con el tesoro. Bueno, y ellos deciden seguir con el plan. Deciden llegar a la isla y en la isla ya iban a tomar estas medidas, ¿no? Estas medidas más drásticas para combatir a los piratas. Y es entonces cuando a punto de desembarcar, Jim toma una embarcación y va hacia la isla. Las demás personas que estaban en el barco piensan que lo habían capturado. Y entonces empiezan a pelear con los otros piratas, con los piratas de John Silver. Y entonces ahí empieza la trifulca, se empiezan a separar los piratas de las personas buenas. Y Jim estaba en la isla, había ido a la isla. Una vez en la isla, Jim, caminando, se encuentra con un señor. Y este señor estaba lleno de pelos, con una barba larga y con el pelo largo también. Este señor había sido abandonado en la isla. Llevaba 3 años en la isla. Y este señor se llamaba Ben Gunn, ¿ya? Y este señor Ben le empieza a relatar una historia que lo habían dejado y que él pertenecía a la banda de los piratas del Capitán Flynn. El lorito también se llamaba Capitán Flynn, pero había un capitán, que era el capitán de todos, que se llamaba el Capitán Flynn. Y entonces le empiezan a contar y le dijeron que como castigo lo habían dejado abandonado en esa isla. Y él tenía 3 años ahí. Entonces, al contarle la historia, Ben decide irse. Y él y Jim escucha unos disparos y ve una bandera izándose. Entonces decide acercarse y ver qué pasaba. Entonces, al llegar al sitio, que era una cárcel abandonada, esta parte de la historia la relata ya no Jim, ¿no? Porque esto está relatado por Jim. Y entonces el doctor continúa con la historia. El doctor empieza a relatar la trifulca que tuvieron con los piratas. Y entonces se dieron con la sorpresa de que ellos habían tenido bajas. O sea, habían matado a uno de sus amigos. Pero los piratas también habían muerto 2. ¿Qué? Y entonces decidieron quedarse todavía en esa prisión abandonada para refugiarse. Y el pequeño Jim, al ver esto, decide, pues no, cuando termina toda la trifulca decide entrar. Pero ¿qué había pasado? Al ver que las personas buenas eran menos, decidieron irse y dejar la prisión a los piratas.
Y cuando Jim llega, se da con la sorpresa de que ya no eran sus amigos, eran los piratas los que habían tomado posesión de este presidio abandonado. Y entonces lo toman como rehén, lo tienen ahí como rehén, pero John Silver, el pirata, como se había hecho amigo de él, le dice que él lo iba a cuidar. Y entonces se decide formar una tregua. Conversa el doctor con John Silver y le dicen que les hace una oferta el pirata. Le dice que los van a dejar vivir, pero que le entreguen el mapa del tesoro y que le entreguen y que ellos los iban a regresar a Bristol, a ese puerto. Oh my God. Y entonces los piratas deciden volver a atacar, pero para esto el doctor había escuchado ya la historia de Jim. Y Jim le había dicho que había un hombre en la selva de la isla que había sido abandonado por 3 años. Y este doctor decide ir a buscarlo. Entonces, Jim no espera que el doctor regrese. ¿Y Jim qué decide? Volver a ir al barco. ¿Cómo se llamaba el barco con el que habían viajado a la isla de la Calavera? Se llamaba La Española. Entonces decide volver a La Española y tomar ¿cómo se llama este barco? Y lo logra matar a un pirata. Jim logra matar a un pirata con una pistola que le habían dado. Y entonces, ¿cuál era el plan de Jim? Esconder el barco y lo lleva hacia una caleta, ¿no? Hacia un lugar remoto, ¿no? Alejado de la isla, y esconde la nave. ¿Ya? Y entonces, aquí está cuando lo mata, ¿ves? Aquí le dispara a Jim, le dispara y toma posesión del barco. Ya, y aquí están el oro siempre repetida. Monedas de 8, monedas de 8. Entonces, pasa algo que nadie se explicaba. Los piratas querían volver a atacar. Los piratas querían volver a atacar al ver que también el barco había desaparecido. Y entonces querían matar a Jim. Y entonces, Jim se queda tranquilo y regresa el doctor. Y el doctor hace un trato con John Silver. Entonces, cuando ya iban a matar a Jim, ¿no? Cuando ya iban a matar a Jim, aquí están conversando el doctor con Jim, ¿no? Aquí están conversando todos. Cuando ya iban a matar a Jim, John Silver dice que no, que ya tenía el mapa, que el doctor se había rendido y le había dado el mapa. Y entonces los piratas, al ser todos ambiciosos, empiezan a buscar el mapa. ¿Ya? Y el primer indicio que encuentran es una calavera. Mira la calavera, ahí está la calavera, ¿Sí? que era una señal. Y empiezan a buscar el tesoro. Y llegan hasta donde estaba la cruz, donde estaba marcado el tesoro, y acá dice fin de la búsqueda. Pero al ver los otros piratas, al ver esto, encuentran que ya había existido una excavación. O sea que el tesoro no estaba ahí. Y empiezan a culpar a John Silver. Los demás piratas lo empiezan a culpar, a decir que él los ha engañado. ¿Ves? Aquí no encuentran nada. Encuentran todo lo del tesoro, no encuentran nada. Todo está vacío. Todos ellos habían excavado para encontrar el tesoro, pero no encontraron nada. ¿Ya? Y entonces empieza a saberse lo que habían tramado John Silver y el doctor, ¿no? Le empiezan a contar a Jim qué había pasado. Que Ben, la persona que había estado abandonada en la isla, había encontrado el tesoro. Él tuvo 3 años para encontrar el tesoro y lo había cambiado de lugar. Entonces ese mapa ya no servía. Entonces, como ya no servía, por eso es que el doctor se lo da y hace una tregua con un acuerdo con el pirata John Silver y le dice: vamos a dejar a los demás piratas aquí y tú te vas con nosotros porque nosotros tenemos la nave y ¿cómo se llama? Y te damos una parte del tesoro. Y eso es lo que quedan. Mira, ahí están llevándose ya la parte del tesoro. ¿Ven cómo cargan la parte del tesoro? Bueno, cargan la parte del tesoro, pero al momento de estar en el barco, el pirata desaparece. El pirata John Silver desaparece y nadie supo nunca qué sucedió con él.
hasta que ellos volvieron a Bristol y disfrutaron de todo lo que era el tesoro. Y hasta que una noche ellos empiezan a relatar qué hacían con todo el tesoro que habían recaudado, ¿no? Pero Jim solamente dice que recordaba, o solamente en las noches recordaba o soñaba al loro Capitán Flynn diciendo 8 pedazos de 8. Y él solo podía recordar las palabras que repetía el Capitán Flynn, el loro, monedas de 8, fin. ¿Te gustó la historia, Benjamín? Sí, chiquitines, si quieren que leamos Viaje al centro de la Tierra o El Principito, denle like. Adiós, tío gordo. Adiós, Benjamín, y recuerda que leer Es divertido.